Vamos a analizar la clasificación de la FDA para fármacos usados en el embarazo. Cuando se da el periodo de gestación, se forma la barrera placentaria. Esta tiene como fin entrelazar la circulación materna con la circulación fetal. Una gran cantidad de sustancias pueden atravesar la barrera placentaria: tabaco, alcohol y sobre todo los medicamentos. Es importante hacer este análisis puesto que los medicamentos están creados normalmente a partir de un peso promedio mundial de 70 kilogramos, pero el feto o embrión, según sea la semana del periodo de gestación, no se encuentra ni cerca de ese peso de 70 kilogramos. Por lo tanto, pudiera llegar a generar algún riesgo para el feto o embrión. Para analizar esto, vamos a dividir al embarazo en 3 trimestres. En el primer trimestre, de manera general, se da la organogénesis. Se empiezan a formar los órganos como el cerebro, corazón, etc. En el segundo trimestre se da la definición anatómica. Ya empieza ese feto a tener la forma de humano, ya se puede identificar el sexo, y el tercer trimestre se da la maduración, crecimiento y desarrollo. Dado esto, pues obviamente el primer trimestre, que es donde se da la organogénesis, será el trimestre con mayor riesgo y en el que habrá que tener mayor cuidado al consumir cierto tipo de medicamentos. Pero bueno, la FDA utiliza el alfabeto para categorizar a los medicamentos y el riesgo de estos al ser consumidos durante el periodo de gestación para formar alguna teratogenicidad, o sea, alguna malformación en el feto embrión. Entonces vamos a comenzar. La primera categoría es la categoría A. En la categoría A se encuentran los medicamentos en los cuales los estudios controlados, o sea, los ensayos clínicos en mujeres, no evidencian el riesgo para el feto durante el primer trimestre. Si hacemos un universo con el 100% de los fármacos, solamente el 2% de los fármacos se ubican en esta categoría. Como ejemplos, nosotros tenemos pues el ácido fólico y una serie de vitaminas que de hecho se le recomiendan, se le prescriben a la gran mayoría de las madres cuando inician el periodo de gestación. En la categoría B tenemos que los medicamentos que se encuentran aquí indica que los estudios en animales no tienen riesgo para el feto, no existen estudios controlados en humanos. En la categoría A y en la categoría B no hay riesgo. ¿Cuál es la diferencia? La categoría A tiene evidencia en humanos. La categoría B solamente tiene evidencia en animales. Si hacemos el universo de fármacos del 100%, solamente el 17% de los fármacos se ubican en esta categoría. Aquí hay evidencia de que no hay riesgo, pero solamente es en animales. No existen los estudios controlados en humanos. Ejemplos de fármacos que se encuentran en la categoría B, pues tenemos el paracetamol, el naproxeno, la amoxicilina, el metronidazol. En la categoría C ya empieza el riesgo de efectos teratogénicos, o sea, de malformaciones. Aquí en este caso los ensayos clínicos en animales han demostrado que el medicamento ejerce efectos teratogénicos. Obviamente, si hay efectos teratogénicos, malformaciones en animales, o sea que tienes tú una rata Wistar gestante, la expones al medicamento y las crías nacen con malformaciones, no habrá estudios en mujeres embarazadas. Eso no es ético. Entonces, aquí en este caso, pues obviamente si ya hubo evidencia de teratogénesis, o sea, malformaciones en animales, no vas a continuar con ese estudio en humanos. Aquí lo relevante es que de ese universo del 100% de los fármacos, el 50% de los fármacos se ubican en esta categoría. Ejemplos de fármacos de la categoría C: la amantadina, el ambroxol, el ácido acetilsalicílico, el omeprazol y el salbutamol. Pero aquí en este caso recuerden lo siguiente, estamos hablando de riesgo. ¿Existe o no existe riesgo? La palabra riesgo que se involucra en las categorías indica que existe una probabilidad, por lo tanto el 50% de los fármacos tienen probabilidad de formar teratogénesis. No quiere decir que es un hecho, pero ya se encuentra ahí ese riesgo presente. Pero
Por ejemplo, aquí en este caso vemos a la amantadina, que es un antiviral, vemos al salbutamol, que se utiliza para, pues aquí en este caso, tratar las crisis asmáticas. Normalmente el medicamento se va a prescribir. ¿Cómo funciona esto? Pues obviamente si la embarazada tiene una crisis asmática y tú, por querer evitar, ahí en ese caso, exponer al bebé a una malformación, le dices a la embarazada que pues no haga uso del salbutamol. Puede ser que en una crisis asmática la embarazada se muera y se te van la embarazada y el bebé. La amantadina, pues obviamente es un antiviral, siempre hay que atacar al virus, le hace más daño al feto el virus que la amantadina. Por ejemplo, en el caso del ácido acetil salicílico, si la embarazada tiene una cefalea, o sea, un dolor de cabeza, ya sea de estrés, de que no ha dormido, cualquier situación de ese tipo, lo que se hace es buscar un fármaco similar para el dolor, un analgésico para el dolor de cabeza, de una categoría menor. Por ejemplo, el ácido acetil salicílico se sustituiría por paracetamol. Pero bueno, esto pues obviamente el prescriptor lo tiene que saber, o sea, el médico sabe estas categorías. Entonces, pues aquí en este caso, la categoría C ya empieza a tener riesgo de malformaciones. La categoría D nos indica que existe evidencia positiva de riesgo fetal en humanos y en ciertos casos los beneficios pueden ser aceptables a pesar de sus riesgos. En la categoría D ya hay evidencia en humanos de que pueden generar malformaciones. Del 100% de los fármacos, el 25% se ubica en esta categoría. Ejemplos de fármacos en esta categoría tenemos al diazepam, diclofenaco, ibuprofeno, tobramicina. Por ejemplo, el diclofenaco y el ibuprofeno son B/D3TR. ¿Qué significa eso? Que durante todo el embarazo son B, pero en el tercer trimestre se vuelven D. La tobramicina, que es un antibiótico, sí por la vía de administración inhalada u oftálmica, lo utiliza el paciente, son categoría B, no hay riesgo, pero si se da por una vía parenteral como es la inyección intramuscular, su categoría se vuelve D. ¿Qué pasa con estos fármacos cuya categoría pues obviamente es mixta? Por ejemplo, vamos a analizar al diclofenaco y al ibuprofeno rápidamente. El diclofenaco es BD, o sea, D hasta el tercer trimestre, porque pues obviamente aquí nos dicen el diclofenaco cruza la placenta humana y no debe de ser utilizado al término del embarazo, ya que los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas pueden tener efectos adversos sobre el sistema cardiovascular fetal, como el cierre prematuro del ductus arterioso, y además pueden inhibir a las contracciones uterinas. Aquí en este caso, pues las contracciones uterinas van a estar hasta el tercer trimestre. Veamos al ibuprofeno. Aquí en este caso, pues el ibuprofeno nos dice que inhibe la síntesis y la liberación de prostaglandinas, lo cual puede causar distocia, o sea, interferir con la labor del parto y prolongar el embarazo. Los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas pueden tener efectos adversos sobre el sistema cardiovascular del feto. Lo mismo que el diclofenaco, un cierre prematuro del ductus arterioso. También han sido reportados casos de hipertensión pulmonar persistente cuando estos agentes han sido utilizados durante el tercer trimestre. Además, los AINES también han sido asociados con abortos espontáneos, defectos a nivel cardíaco, fisuras orales, etc. El uso del ibuprofeno no está recomendado durante el embarazo, especialmente durante el tercer trimestre o último trimestre o durante el parto. Esto obviamente lo tiene que saber el prescriptor, el médico, y tiene que valorar, hacer una balanza riesgo-beneficio, si conviene o no correr ese riesgo. Esto en la categoría D. La siguiente categoría, siguiendo el orden del alfabeto, sería la categoría E, pero la FDA decidió omitir la E porque es la última categoría y se brincó hasta la letra X. ¿Por qué? Pues porque todos los que utilizamos este alfabeto, la X nos causa cierta aversión a ciertas cosas. Tenemos la sensación de cuando vemos una X que algo anda mal, entonces por eso se utilizó para la última categoría, la de mayor riesgo, la letra X en vez de la E. En la categoría X, los estudios en animales y en humanos han demostrado anormalidades fetales o existe evidencia del riesgo fetal basada en la experiencia con seres humanos y el riesgo supera claramente cualquier posible beneficio. De todo el universo de fármacos, el 6% se ubica
en esta categoría. ¿Qué tenemos? Tenemos un fármaco como la talidomida. La talidomida era utilizado como antiemético para calmar las náuseas y la talidomida en los años 60 generó focomelia, o sea que los bebés nacieran con extremidades cortitas parecidas a las de una foca, en una gran cantidad de infantes. La talidomida se prohibió. Hoy en día la talidomida sigue vigente, sobre todo para tratar enfermedades como la lepra, y las personas que quieren usar talidomida, sobre todo las mujeres, les piden al menos un par de métodos anticonceptivos porque genera focomelia en los fetos. Los antineoplásicos, obviamente la quimioterapia tendría que ser categoría X, las bebidas alcohólicas son categoría X, no se deben de consumir durante el embarazo. El anticoagulante warfarina, pero sobre todo a nivel de la atención farmacéutica, nosotros nos vamos a centrar en este caso de la vitamina A. La vitamina A, y muchas vitaminas las vimos al principio, son A/X a altas dosis. ¿A qué vamos a llegar con esto? Por ejemplo, en este caso las vitaminas, como la vitamina A, tienen esta situación. Vamos a leer a detalle qué pasa con la vitamina A. La vitamina A es A y es X cuando se superan las dosis recomendadas por la FDA. En animales se ha comprobado que la vitamina A es teratogénica. Obviamente, si ya comprobaste que es teratogénica, aquí te va a decir que no hay disponibles estudios adecuados y bien controlados en humanos. Un número limitado de reportes de malformaciones fetales. ¿Qué te puede causar la vitamina A en el feto? Defecto de la cresta neural craneal, seguida de la ingestión materna de altas dosis de vitamina A. ¿Qué es una alta dosis? No lo digo yo, lo dice la FDA, 10,000 unidades o más diarias. Antes y durante el embarazo sugieren potencial teratogenicidad, al menos a dosis altas. Son necesarios datos adicionales porque obviamente la evidencia es en animales. El uso de un suplemento de vitamina A que exceda esas 10,000 unidades o más diarias debe de ser evitado durante el embarazo normal. Se ha sugerido que las mujeres en edad reproductiva deben delimitar la ingesta de altas concentraciones de vitamina A provenientes de la dieta, por ejemplo el hígado. El beta-caroteno, un precursor de la vitamina A, no ha mostrado ser teratogénico y puede ser considerado como un origen de suplemento de vitamina A en tales mujeres. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el caso de los fármacos como el diclofenaco, el ibuprofeno o la warfarina, no hay tanto problema porque la embarazada normalmente solo los va a consumir cuando hay una prescripción. Aquí el detalle es que en una gran cantidad de países, sobre todo en México, las vitaminas muchas veces no son categorizadas como medicamentos. Entonces, en una gran cantidad de farmacias a fuerza siempre te quieren vender suplementos vitamínicos. Y muchas embarazadas piensan que entre más vitaminas tomen, es mejor para ellas. Y esto no es así. Vamos a analizar un suplemento vitamínico. Por ejemplo, aquí tengo uno de la marca Elevit, vendido por la farmacéutica Bayer. Y vean el contenido de Elevit. Tiene una gran cantidad de vitaminas. Y aquí está la vitamina A como retinol. Cada comprimido contiene 3,600 unidades internacionales de vitamina A. En el caso de Elevit, obviamente la caja te dice que solamente debes de consumir un comprimido al día, pero si regresamos a las indicaciones de la FDA, la dosis tóxica son 10,000 unidades internacionales o más diarias. Entonces, una embarazada, si comete el error, que estos errores siempre se cometen, el error es inherente al humano, la única manera de que deje de haber errores en la medicación es que deje de haber humanos. Siempre van a existir los errores en la medicación. Si una embarazada comete un error que sería muy común, me voy a tomar un comprimido en el desayuno, en la comida y en la cena, 3 al día, superaría aquí en este caso las 10,000 unidades internacionales, porque pues si la embarazada se consume 3 comprimidos, ya tiene aquí en este caso 10,800 unidades internacionales y ya está exponiendo a su bebé a defectos de la cresta neural, porque está consumiendo, y aquí en este caso, yo solamente estoy contando lo del suplemento, más de 10,000 unidades internacionales. A esto súmale si la embarazada consume alimentos con vitamina A. Entonces, aquí en el punto de la atención farmacéutica, lo que es muy, muy importante
es que se tiene que orientar sobre todo en suplementos vitamínicos a la embarazada, porque la gran mayoría de las personas piensan que entre más vitaminas consuman es mejor, y no es así. Por ejemplo, viene otra alerta de la vitamina D. La vitamina D es A si la consumes de manera normal y D a altas dosis. Por ejemplo, la vitamina D se relaciona con estenosis aórtica supravalvular en el feto. Aquí en este caso, en el suplemento vitamínico, nosotros tenemos que el colecalciferol, que viene como vitamina D3, trae 500 unidades internacionales. En este caso, la dosis tóxica ronda las 1000 unidades internacionales, y con que la embarazada consuma 2 o 3 comprimidos ya está generando hipervitaminosis de vitamina A y de vitamina D, y está exponiendo al bebé a defectos de la cresta neural, malformaciones del sistema nervioso y malformaciones ahí en el sistema cardiovascular. Y aquí en este caso, pues obviamente el problema viene derivado de que ustedes se podrán dar cuenta que en la gran mayoría de las farmacias siempre quieren a fuerza que compres vitaminas. Las vitaminas, si se consumen bajo una prescripción adecuada, tienen muchos beneficios, pero aquí el problema es que no se deben de automedicar y muchas personas cometen este error. Pero bueno, es función del farmacéutico orientar a los pacientes, sobre todo a las embarazadas, sobre el consumo de este tipo de medicamentos.